tenemos en perspectiva militar, un prisma. Por ejemplo, dibujamos un cuadrado y le damos cierta altura. Por ejemplo, 3/4, 3 partes de 4 de esa arista. Aquí está en verdadera forma, en verdadera magnitud. Bueno, pues tenemos entonces un cubo. Nos acercamos un poco y vamos a poner encima, por ejemplo, vamos a colocar aquí otro prisma, por ejemplo, con esta posición. Vamos a hacer que sea un cuadrado esta figura, por tanto 4/3 de esto, tenemos aquí esta arista. Hacer que sea otro cubo. Dibujamos aquí una elipse, cogemos los puntos medios y hacemos una curva tangente en esos 4 puntos, obteniendo ahí la elipse. Hacemos lo mismo en la cara de atrás, por estar en una proyección paralela saldrá una elipse idéntica a esta, y unimos mediante tangentes y esta dirección las dos elipses, obteniendo el contorno de la figura. Bueno, tenemos la figura ya en perspectiva militar y vamos a calcular las sombras. Para calcular estas elipses, si tenemos el cuadrilátero, basta con coger, por ejemplo, el punto medio. Podemos hacerlo de varias formas, punto medio con este y este con este. Por ejemplo, ahí tenemos un punto de la elipse, aquí otro, aquí otro. Esta distancia la ponemos aquí otra vez y esta distancia la ponemos aquí y esta aquí. Entonces pasa por estos 4 más estos 4 puntos. Puedo ajustar bastante bien ya la elipse. Bueno, tenemos esto para calcular las sombras de esto. Vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra de esta arista pues venga por aquí. La sombra de esta arista venga por aquí. Entonces tenemos ya que la proyección del punto de luz debe quedar aquí. Y vamos a ponerla de atrás, por ejemplo, si este es el cuadrado, por ejemplo, por aquí. Vamos a hacer ahora que venga, por ejemplo, por aquí. Hago el rayo, corta la vertical por aquí en este punto. Entonces la sombra de este punto es este, la sombra de este punto la obtengo haciendo una paralela o uniendo con este. Y ahora la sombra de esta línea será una paralela. O sea, he transformado este cuadrado en otro mayor. Y ahora para hacer esto, pues cogeremos este punto proyectado aquí abajo, bajamos vertical, es esto, y entonces hacemos aquí el prisma como si llegara al suelo. Entonces hacemos la sombra de ese prisma completo, viene por aquí, alineando este punto con este y este con este. Viene desde este punto, paralela, corta por aquí detrás, aquí, paralela a esta, alineo este punto con este. Bueno, me queda un poco, este debería quedar más lejos. Alineo este punto con este y alineando esto con esto queda aquí. Bueno, como esto es un cuadrado, si es un cuadrado, pues esto también debería serlo. Entonces tendríamos el cuadrado y saliendo siempre de las bases, o sea, de esta base, este, el de atrás, este, el de atrás, etc. Bueno, tenemos ahí el prisma proyectado, pero ahora proyectamos este punto, alineamos con esto y tenemos aquí el cuadrado este. Y proyectamos, por ejemplo, este punto y corta a la dirección esta en este punto. Por tanto, tenemos ya el cuadrado este de atrás. Teniendo estos dos cuadrados, este, que en realidad lógicamente ya no es un cuadrado, es un trapezoide. Entonces, proyectando también los puntos medios, hacemos la elipse. Es la sombra de esta elipse. Y aquí lo mismo, la sombra de esta circunferencia que, bueno, se ve como elipse en perspectiva. Por ser una proyección paralela, esta línea será paralela también a esta arista. Eso quiere decir que la elipse aquí se tiene que afilar más. Bueno, tenemos y aquí lo mismo, una paralela a esta dirección. Tenemos la sombra del cilindro, paralela, o sea que vendrá más hacia aquí. Pero bueno, es igual porque aquí lo único que se ve es esto, esto, y ahora la sombra de esto, la paralela, el contorno elíptico y luego, una vez que hacemos la elipse, la sombra de esta de abajo.
y esta de abajo llegaba hasta este punto, o sea, es esto más esto. Bueno, tenemos entonces ya la sombra completa de la figura. Dibujamos entonces las figuras ya completas, dibujamos la curva elíptica por detrás, las tangentes comunes que determinan el contorno de esa figura, que es un cilindro que parece oblicuo porque estamos en una proyección oblicua, la cara superior en verdadera forma, que era un cuadrado, los segmentos verticales reducidos a 3/4, y ahí tenemos ya la figura completa. Tenemos ahí un cilindro que está apoyado sobre un cubo. Bueno, y esto, la sombra de esta línea era esta, luego de esto era esto, luego teníamos la del cilindro, el contorno, curva elíptica, tangente, paralela a esta, y ahora curva también elíptica, paralela también a esta, y cortaba aquí a la sombra del cubo. Bueno, esas son las sombras ya completas. Tenemos entonces, vamos a hacer por ejemplo la sombra en este color. Bueno, tenemos la sombra que arroja sobre el suelo la figura, las dos figuras. Y vamos a hacer la sombra propia de la figura, por ejemplo, en otro color. Tenemos, por ejemplo, vamos a poner este color. Esa es la sombra, lo que queda en sombra. Y donde aquí la elipse es tangente a esta línea, en el punto de tangencia lo unimos con el punto de luz y resulta que corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de la figura es esta. Y la sombra de esta elipse podríamos calcular, por ejemplo, este segmento. Si cogemos esta arista, la ponemos aquí y calculamos ahora la sombra de este segmento. Entonces sigue esta dirección, la sombra de este segmento sigue esta dirección. Eso quiere decir, y la sombra de este punto del cuadrante pues será esta. Eso quiere decir que el trozo de elipse vendrá por aquí. Ya podemos hacer ahí, saldrá de ahí tangente de ese punto y vendrá la curva elíptica por aquí. Esta es la sombra que arroja sobre esa cara. Y luego teníamos la sombra propia del cilindro, que era esta. Bueno, de igual forma, si hacemos aquí la tangente aquí a la elipse, en el punto de separación de luz y de sombra, este punto lo alineamos con el punto de luz y cae aquí detrás. Ahí detrás también tendría sombra de aquí hacia abajo. Bueno, hemos calculado las sombras de esa figura, las sombras propias de ambas figuras, la sombra arrojada sobre la otra figura y la que arroja sobre el suelo. Y ahora, por ejemplo, vamos a calcular la reflexión. Como estamos en perspectiva militar, hacemos la simétrica de esta figura respecto a este eje y viene por aquí a igual distancia, es esto, o sea que reflejaría todo esto en oscuridad. Y la figura, si se refleja aquí sobre el suelo, pues a igual distancia, tendríamos ahí ese detalle. Bueno, como esto está todo oscuro, sería toda la reflexión la misma cara, ya no hay nada que hacer. En cambio aquí sí que podemos oscurecer más para hacer ver que esa es zona de reflejo. Y si quisiéramos hacer el reflejo también, por ejemplo, de esto, tenemos este diámetro vertical, lo ponemos aquí, esto cae aquí, hacemos la elipse, la duplicamos y dibujamos aquí la elipse y cae hasta aquí detrás. Sería una elipse idéntica a esa. O sea que la reflexión de esa elipse pues sería esta elipse, con la luz que tuviera. Entonces,
Si la elipse, el contorno está aquí, pues se vería también el contorno. Y la reflexión esta también viene hasta aquí, pues habría que traerla hasta aquí abajo. La reflexión no, la reflexión de esta sombra. O sea que pasa por encima del cuadrante, que es esto, y cae hasta aquí abajo. O sea que aparece todo en sombra. Bueno, vamos entonces a insinuar por dónde vendría por aquí. Entonces tenemos aquí la reflexión de la elipse y luego la reflexión del contorno, que a lo mejor se vería un poco ahí. Si ambas piezas son enteramente reflectantes, pasa lo siguiente. Nos acercamos un poco. Resulta que esto se refleja aquí abajo, como ya decíamos. Ponemos ahí el oscuro de la elipse. Este es el oscuro de la pieza, la sombra proyectada. Y esto se refleja aquí. Y hay una reflexión, de manera que el cilindro se vuelve a reflejar aquí y este se vuelve a reflejar aquí. O sea que habría una reflexión hasta el infinito. Bueno, pues esa sería entonces. Entonces tendríamos esto se reflejaría. Si aquí, por ejemplo, vamos a hacer aquí un pequeño degradado. Y aquí también. Ya que la sombra no termina así de forma radical, sino que existe más luz aquí que aquí, por eso podemos hacer un pequeño degradado. Bueno, también esto tendría más oscuridad que esto, podemos darle ahí un tono. Lo ideal sería dar con un tono claro, pero bueno, esto lo ponemos así. Por eso que tenemos el oscuro este todo por aquí y esto reflejado con su tono todo por ahí. Bueno, no hay que olvidar que esto es un plano que contiene esa elipse, entonces la simétrica de este plano es esto. Eso quiere decir que la simétrica de esta línea tendrá que venir todo por ahí, la continuación, y respecto a este punto una medida igual, por ejemplo hasta aquí. O sea que la simétrica de esta línea sería esta. Entonces ya está ahí reflejado. Igual que reflejamos también la curva elíptica todo por aquí. Y el contorno de el cilindro todo por aquí. A lo mejor aquí si dibujamos la elipse hasta el final, no se vería aquí ya nada de arco elíptico. Bueno, tendríamos la elipse reflejada, sabemos que es una circunferencia. Las sombras, la reflexión de la figura. Y bueno, estaría entonces ya completo. Vamos por último. Igual que ahí tendría un tono muy sutil, pues bueno, aquí hay más luz que aquí, entonces aquí habría que oscurecer un poco. Ponemos un tono muy suave, si se pudiera hacer. Bueno, pues eso sería entonces, tendríamos el plano este de oscuridad, que es donde realmente no llega la sombra. A ver si le damos aquí un tono así, más oscuro con esto. Y aquí la zona de sombra que salía de ahí tangente en la parte inferior de la elipse. Bueno, pues esa es la pieza, el cubo que proyecta su sombra aquí, la sombra de los dos objetos y la sombra del cilindro, la reflexión del cilindro, la reflexión del cubo ahí detrás y luego las sombras más ligeras sobre la pieza. Bueno, sombras en perspectiva militar de cilindro sobre
cubo.